Dice la ley que esas leyes estatutarias requieren de una mayoría calificada, es decir, necesitan un número exacto de votos para aprobarse. Ok. Ese número en la Cámara de Representantes es 94 votos. 94. Si se obtienen los 94 votos, queda aprobado el proyecto. Si no se obtienen los 94 votos, a pesar de que hayamos ganado en el número de votos, Exacto. tampoco No pasa. pasa. Entonces, Madre. los que se oponían a la eutanasia sacaron 42 votos. Ok. Nosotros sacamos 90, es decir, más del doble de los votos de quienes se oponen. Pero por no Claro. haber llegado al número mágico de los 94 votos, No el se proyecto aprobó. queda No. desgraciadamente hundido. Mañana con 7 minutos. A esta hora nosotros, bueno, vamos avanzando en el Club de la Calle y en medio de esta transmisión que de hecho por acá me están diciendo que no solamente estamos conectados a través de nuestro dial, sino también en redes sociales y en TDT en todo el territorio nacional. Recuerden que ustedes pueden acompañarnos y ser parte de estas entrevistas a través de Ditud, de nuestra aplicación gratuita y a través de nuestras plataformas digitales www.lacalle.com. Ahí ustedes pueden opinar del tema porque es momento de darle paso a uno de los proyectos de ley que se hundió en estos días en el Congreso de la República. Y se trata precisamente de esa búsqueda por regular la eutanasia en Colombia. Y por eso hoy me acompaña Juan Carlos Lozada, quien es representante a la Cámara y obviamente el autor de este proyecto, quien nos va a explicar en qué consiste, cuál es la finalidad y qué le debemos explicar a los colombianos. Representante, bienvenido al Club de la Calle. Ay, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en este set increíble. Muchas gracias por la invitación. Sí, una noticia triste para mí, para Colombia, que se haya hundido la eutanasia por solo 4 votos además. Porque cuando uno está tan cerquita, las derrotas son más duras. Duele Es más, como, sí. Claro. es como perder en el último minuto. Es Sí, un sí, poquito sí. lo que pasó en Barranquilla el otro día. No, ni hablemos. Ni hablemos de esa tristeza, pero esta es igualmente grave porque Claro. es que de este proyecto de ley dependía que muchísima gente que solicita que se le practique la eutanasia porque estaba sufriendo dolores insoportables que la persona considera menoscaban su dignidad humana. Pues básicamente continúen teniendo que vivir las cientos de trabas, la cantidad de piedras en el zapato para poder acceder a la eutanasia en Colombia. Entonces, realmente es una noticia muy triste. Este proyecto de ley lo que hacía era regular cada uno de los pasos que tiene que tomar un paciente cuando quiere que se le practique la eutanasia, que es un derecho. Desde el año de 1997 la Sí, Corte señor. Constitucional declaró digamos, el derecho a la muerte digna. Y el derecho a la muerte digna tiene 3 modalidades. Que Primera. son los cuidados paliativos, Sí. la interrupción del esfuerzo médico, es decir, cuando hay un tratamiento que ya no está surtiendo el efecto deseado, pero que en cambio sí está generándole aún más malestares a un paciente, los pacientes Sí. tienen el derecho de interrumpir el esfuerzo médico. Ok. Y la tercera es la muerte médicamente asistida o eutanasia. Las 2 primeras tienen regulaciones claras. La eutanasia no, y por eso desde hace 27 años la Corte Constitucional ha venido pidiéndole al Congreso de la República que regule de manera urgente la eutanasia, y el Ok. Congreso no ha hecho otra cosa que fallarle a el país y a la Corte Constitucional en esa Expliquemos, materia. Juan Carlos, por ejemplo, yo, desde el desconocimiento absoluto de cómo es el proceso de un proyecto de ley para convertirlo en una ley, dices faltaron solo 4 votos. ¿Cuántos se necesitaban y qué pasó? ¿No votaron o votaron en contra? Bueno, la cosa es así. Las leyes que reglamentan un derecho fundamental son Ok. leyes de superior rango, son las leyes de mayor rango. Se llaman las leyes estatutarias. Una ley estatutaria es la que garantiza un derecho fundamental. Dice la ley que esas leyes estatutarias requieren de una mayoría calificada, es decir, necesitan un número exacto de votos para aprobarse. Ok. Ese número en la Cámara de Representantes es 94 votos. 94. Si se obtienen los 94 votos, queda aprobado el proyecto. Si no se obtienen los 94 votos, a pesar de que hayamos ganado en el número de votos, Exacto. tampoco No pasa. pasa. Entonces, Madre. los que se oponían a la eutanasia sacaron 42 votos. Ok. Nosotros sacamos 90, es decir, más del doble de los votos de quienes se oponen. Pero por no Claro. haber llegado al número mágico de los 94 votos, No el se proyecto aprobó. queda No. desgraciadamente hundido. ¿Cuánto hay que esperar para volver a presentarlo? Hasta el 20 de julio, porque las próximo año. leyes estatutarias necesitan 4 debates en una sola legislatura, y la legislatura arranca el 20 de julio.
9:11 nos acompaña hasta ahora el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, hablando de un tema lamentable que fue el día de ayer que tocamos lo de la eutanasia, que por 4 simples votos no se puede llevar a cabo eso y que toca esperar hasta julio. Si usted tiene alguna pregunta para el representante, 316-741-4665. Inquietud, representante. Hay gente que dice que la vida la controla Dios. Exacto. Sí. Que eso es atentar contra las leyes divinas y que nadie, ningún doctor ni ningún político va a darle fin a la vida de una persona. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, yo soy absolutamente respetuoso de las creencias religiosas. Yo creo que cada cual está en el derecho de creer y de actuar según la creencia que tiene, como esa persona considere. Ok. Sin embargo, lo que no se puede es hacer de una creencia personal, de una creencia íntima de una persona, la regla general para todo el mundo. Porque así como debe respetarse mi creencia, hay que respetar también la creencia de los demás. Claro. Entonces yo no le puedo imponer mi credo religioso como una regla social en un estado laico, en un estado social de derecho. Es decir, yo tengo mis propias convicciones espirituales. Yo creo que ustedes aquí, o por lo menos tú sabes perfectamente que yo soy profesor de yoga y de meditación desde hace 15 años, que tengo un camino espiritual muy claro en mi vida y demás, pero yo no pretendo imponerle mi creencia a todos los demás, porque usted puede tener una concepción distinta de la vida y bajo nuestra constitución esa es tan válida como la mía. Claro. No, yo he intentado hacer yoga, pero no me da. No alcanza El a tocarse cuerpo no las me da. rodillas. Se nota. Juan Carlos, no me ha dado. a mí me inquieta saber por qué decides abanderar esta iniciativa. Es un tema personal, insisto, quiero conocer el contexto global porque soy una persona ajena al tema de leyes en Colombia, pero me interesa saber por qué alguien decida ponerse esta camiseta y emprender la lucha. Pues mira, yo creo que este es un tema en el que nuestra sociedad tiene que, digamos, una decisión como esta define a una sociedad. Okay. Es decir, qué tan abiertos somos, qué tan dispuestos estamos a considerar el pensamiento del otro, qué tan dispuestos estamos a ser una sociedad compasiva con el dolor de los demás. A mí, digamos que yo me metí en esto por varios casos de personas a las que he tenido que ver sufrir por no poder acceder a la eutanasia. El último caso, ustedes recuerdan el de este muchacho de Millonarios. Claro. Sí, claro. Javier Aquí lo Acosta, contamos. por Dios. Yo vi a su hija que tenía 11 años Claro. pedir que a su papá le permitieran la eutanasia porque lo oía gritar del dolor todas las noches. Imagínate que una hija esté de acuerdo con que su papá se puede ir en paz de este planeta porque no quiere seguir viéndolo sufrir. Su mamá no quería seguir viéndolo sufrir. Sí. Su familia lo apoyaba en esa decisión porque sabían que el sufrimiento era terrible. Yo creo que algún nivel de compasión tenemos que tener y por eso he abanderado esto. Pero también por otra razón, y es que yo soy un liberal de verdad. Sí. Entonces, a mí me encantan las causas de las libertades. Por eso también he defendido la regulación del cannabis de uso adulto como una libertad, como una garantía de un derecho fundamental que está consignado en nuestra Constitución. Soy un gran defensor de la Constitución del 91. Entonces, yo creo que esta sociedad, que es una sociedad que todavía es terriblemente retrógrada en temas como este, que es terriblemente conservadora en tantos de estos temas, hombre, abrir un poquito la mente, transformar el paradigma mental que tenemos en la cabeza en uno mucho más abierto y que de alguna manera acepte de alguna manera la diferencia que hay en una sociedad. Para mí eso es el valor real de una sociedad sana, si se quiere. Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara que nos acompaña el día de hoy en la calle 96.9, ¿qué opina de este tema? De no llegar, obviamente, la eutanasia, la libertad de una persona a tomar decisión de no quitarse la vida, sino de descansar cuando está pasando por un momento difícil. Lo escuchamos y la escuchamos ya mismo aquí en la calle 96.9. En que él es el dueño de la vida, tanto de la muerte, más no comparto la idea de ver a una persona postrada en una cama sin ninguna calidad de vida. En esos términos, el cuidador también pierde calidad de vida y no es apto para una persona, para un ser humano. Cuando esté sufriendo, cuando esté mal, no. Ahí sí aplicaría la eutanasia. De la calle la manda más.
Eso, ahí estábamos escuchando a una de nuestras oyentes. Actualmente la eutanasia es legal en Colombia. Lo que se busca es regular, o sea, dar facilidad también a las personas que necesiten en algún momento y que quieran, no tengan tantas trabas en el proceso o en sí qué es lo que quiere el proyecto, si ya es legal. Es exactamente eso, y es a lo que la Corte Constitucional ha llamado 10 veces en los últimos 27 años al Congreso de la República. Mire, ya hay un derecho, la gente tiene el derecho, pero resulta que para acceder a ese derecho se necesita tener claras las reglas. Es decir, yo pido, mire, yo quiero hacerme la eutanasia porque tengo un dolor terrible que ya no soporto más. Yo hago la petición. ¿En cuánto tiempo tiene que contestarme el prestador del servicio de salud? ¿En cuánto tiempo le tiene que dar trámite a un médico? ¿En cuánto tiempo se tiene que conformar el comité científico que tiene que estudiar el caso? Y así sucesivamente. Esta es una ley puramente procedimental. Es decir, ¿cuáles son los procedimientos para acceder a ese derecho? Porque las trabas son gigantescas. Fíjese, a mí me gustaría decir algo con respecto a lo que acaba de decir la oyente, que me pareció de las cosas más divinas que he escuchado. El 90% de quienes votaron a favor de la eutanasia en el Congreso, de esos 90 votos, son católicos, creen en Dios, creen en que hay una fuerza superior que controla la vida de este planeta y que no se mueve una hoja sin que esa voluntad exista ahí. Y sin embargo, como la oyente, saben perfectamente que el dolor no puede ser prolongado cuando hoy tenemos formas de poder no solamente mitigar ese dolor, sino que entendemos perfectamente que la vida humana no es solamente la vida biológica, no es solamente estar aquí presentes, sino que tenemos un montón de dimensiones espirituales, mentales, que tenemos cultura, que tenemos, digamos, unas dimensiones que van más allá de lo físico y que sin esas dimensiones no hay vida digna, que la vida digna está determinada por si yo en este cuerpo físico tengo ese bienestar, tengo esa alegría, esa positividad para vivir, y si no la tengo el derecho de irme y hacerlo con dignidad. Fíjese una cosa, ¿por qué tiene que la gente ir a tirarse de un puente? ¿Por qué tiene la gente que tirarse desde el último piso o envenenarse o colgarse? ¿Por qué si puede ir a acceder de manera tranquila y digna a la muerte en Colombia? Y si un doctor alega y dice, hermano, mis principios o mi religión no me permite practicar o hacer ese procedimiento que la ley me está diciendo que lo haga, ¿un doctor se puede negar? Absolutamente. Eso se llama el derecho fundamental a la objeción de conciencia, y nuestro proyecto garantizaba de manera reforzada la objeción de conciencia de los prestadores del servicio de salud. Ahora, lo que no se puede hacer, que muchos pretendieron hacerlo en el debate, es que también puedan hacer objeción de conciencia las IPS, es decir, las clínicas. No, una persona jurídica no tiene conciencia por definición. Los que tenemos conciencia somos las personas naturales, es decir, los individuos, pero no las instituciones. Y la Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que no puede haber objeción de conciencia institucional. Querían hacerlo para aquellos hospitales que tienen fundadores o que tienen una vocación religiosa, que se quieren, digamos, zafar de su obligación constitucional de aplicar tanto la eutanasia como también a veces el aborto y demás en los casos que ya ha determinado la Corte Constitucional. Es imposible hacer en Colombia objeción de conciencia institucional. 9:20 minutos, escuchan la calle 96.9, también los escuchamos el día de hoy con Juan Carlos Lozada Vargas, representante de la Cámara, hablando de la ley de la eutanasia. Respecto al tema, mi papito falleció de cáncer de estómago hace 4 años. Él no quiso esos métodos. Él respetó, fue doloroso como familia. Él falleció en mis brazos y es muy duro ver a un padre partir así. Pero pues me queda satisfacción de que respeté su voluntad y él se fue como quiso. Él pues sufrió su enfermedad y como persona que sufrió la pérdida de un padre de un cáncer, no estoy de acuerdo con la eutanasia. Bueno. Eso es bajarse del camino de Dios. Válido, ambos puntos de vista, todo el mundo escuchamos aquí en la calle 96.9. Ayer de hecho una oyente nos comentaba y decía que era increíble la incoherencia en el Congreso de la República porque querían aprobar esta ley para regular la eutanasia, pero que seguían poniendo una cantidad de trabas para las mujeres que abortaban en el país. Entonces que no entendían cómo es posible que solamente una pequeña cantidad de personas, de funcionarios públicos, tomaran esas decisiones, opiniones por los demás. Sí, la realidad es que en Colombia
nosotros estamos regidos por una constitución. Y esa constitución no es solamente lo que está escrito en esos 300 y tantos artículos, sino también son las sentencias de la Corte Constitucional, hacen parte de la Constitución de Colombia. Y en este caso, la Corte Constitucional, en ambos casos, en el caso del aborto y en el caso de la eutanasia, ha dicho que son derechos. Y entonces, más allá de las consideraciones personales o morales que uno pueda tener sobre eso, uno está en la obligación de cumplir la Constitución de Colombia y de reglamentarla. Uno no puede decir, nosotros no vamos a garantizar ese derecho, así la Corte diga lo que diga, a nosotros eso no nos importa. Yo creo que ese es un grave error, más allá de lo que yo crea. Es decir, si yo no creo en la eutanasia, pues no me practico la eutanasia, pero aquel que sí cree debe tener el derecho de poder hacerla. Es una decisión personal. Por supuesto, es una decisión intimísima en la que nadie se puede meter y por eso es tan respetable la opinión de la primera oyente como la de la segunda. Claro, válido. Su papá no creía en la eutanasia, creía que Dios se lo llevara. Quería que Dios se lo llevara ¿Válido? y así lo hizo y eso es válido. Así de Absolutamente. sencillo. Lo que es importante es que la gente tenga la opción de decidir. A hoy, si analizamos lo que pasó ayer en el Congreso, ¿qué derechos se violan de las personas que desean tener la eutanasia? Porque dices que esto es lo que estaba tratando de vigilar y custodiar un poco, era el paso a paso correcto de este momento tan difícil. Hoy, ¿qué no va a pasar por culpa de lo que pasó ayer en el gobierno? Bueno, hoy lo que pasó en el Congreso, lo único que va a garantizar es que cada vez estemos más lejos de la consecución del derecho a la muerte digna. El derecho a la muerte digna, dice la Corte Constitucional, es por conexidad a la vida digna. Es decir, uno no puede tener una vida digna en una condición de sufrimiento insoportable. Claro, pero en el paso a paso de las personas que, Dios mío, Aquí pongamos va. el ejemplo, alguien hoy está padeciendo una enfermedad y hoy dice, necesito solicitar una eutanasia. ¿Qué le pasa a él negativamente por lo que pasó ayer? Pues va a tener, digamos, dilaciones absolutamente Ok. injustificadas en este procedimiento, lo que quiere decir que va a alargar su sufrimiento. Ok. Es decir, Demoras. estamos alargándole el sufrimiento a la gente cuando no hacemos las cosas con la eficiencia y la eficacia necesaria, y este proyecto daba las pautas de cómo tomar esas decisiones en tiempos concretos que garanticen que los pacientes Ok. puedan acceder de manera efectiva al derecho. Pero te voy a decir, había grave. temas muy polémicos, yo lo sé que son polémicos, como por ejemplo ¿Cómo el cuáles? consentimiento sustituto. Cuando es otra persona la que tiene que tomar la decisión por mí, porque yo, por Coma. ejemplo, estoy en coma Sí. o estoy en un estado vegetativo. Eso no está regulado hoy en Colombia, no se sabe. Por ejemplo, aquí somos los dos, tus papás. Él Sí. está de acuerdo con la eutanasia, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. Claro. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Eso había que regularlo, eso no se podía dejar al aire. Por ejemplo, no solamente el consentimiento sustituto, sino también la voluntad anticipada. Es decir, yo quiero dejar claro Dejar hoy por escrito, que si exacto. algún día estoy en coma, Pasa algo, sí. Te a mí pongan me la hagan la eutanasia. eutanasia. Eso había que regularlo, decir cómo se hace, ante quién se presenta. Hoy no se puede hacer nada al respecto. Se puede hacer, pero no está suficientemente regulado. Ok. Entonces, cuando llega el momento en que tú estás en coma y aparece una carta tuya, dicen, sí, No pero va a ¿y ser ¿cómo válida? hago yo para saber que esta Que sí la señora, dónde escribió? están los testigos? ¿Cuántos testigos tenía que tener sobre eso? ¿Dónde está el sello de una notaría? ¿Cuál era el procedimiento para que eso quedara claro y Ok. legalizado? Por ejemplo, la gente que no tiene quien tome la decisión por ellos. Por ejemplo, tú no tienes familia. Entonces, en este caso, podían ser tus papás o tus hijos los que tomaran la Solo. decisión, pero tú estás sola. Nosotros contemplábamos ahí que tú pudieras crear una red de apoyo que tomara la decisión por ti. Tú podías decidir que puede ser tu mejor amiga o tu mejor amigo, el que en el futuro, si a ti te Tomara pasa esa algo, decisión. tome esa decisión por ti. Y entonces hay gente que no tiene familia y que queda a merced A la deriva. del dolor y del sufrimiento porque no hay quien tome esa decisión por ellos. Claro. Entonces había un montón de estos mecanismos que te permitían la garantía del acceso al derecho que quedaron en el aire y que no se pudieron reglamentar. 9:25 minutos, queremos escucharlos a ustedes también en el 316-741-4665 a esta hora aquí en la calle 96.9. Buenos días, amigos del club. Hola. No, pues con respecto a diferencias de creencias y de religiones, la cuestión es que pues es el sufrimiento de un paciente, de una persona. Aparte de eso, el sufrimiento de los familiares de ver de pronto el estado tan degradado en el que esté la salud de la persona. El sufrimiento del cuerpo médico que lo atiende. Entonces, pues
un descanso para todos, en especial para el paciente, darle ese derecho a descansar en paz, a tener su muerte digna. La calle la mandamos de Garagua a Boyacá. Bien, ahí estamos escuchando la opinión de los oyentes. Obviamente las dos partes, hay personas que están completamente de acuerdo en que se regule la eutanasia en Colombia, en que sea un procedimiento mucho más fácil para aquellas personas que necesitan o toman la decisión en algún momento de tener una muerte digna. Pero hay otra gran parte de colombianos que en definitiva se unen para decir no y no a la a regular la eutanasia en el país. Ahora, ¿qué va a pasar en el Congreso? Usted nos dijo 90 votos a favor de que regularan la eutanasia y tan solo 42 que iban en contra para hundir el proyecto. Faltaron esos 4 votos. ¿Por qué faltaron? ¿Porque no les interesa? Los congresistas pueden decir yo no voy a votar y no pasa absolutamente nada ahí en el tema. Bueno, desgraciadamente yo creo que este proyecto es víctima de eso que ya se ha convertido casi que en una norma en el Congreso de la República, que realmente yo creo que es una práctica muy complicada de ausentismo y de retirarse de la sesión en momentos claves, en proyectos tan claves como este. Sí. Yo puedo entender si alguien tiene que salirse, digamos, cuando se está discutiendo la ley del carriel o cuando se declara Patrimonio Nacional la huepanela o lo que usted quiera, pero cuando se trata de la vida de la gente, cuando se trata del sufrimiento de los colombianos, yo creo que ahí hay que estar, así sea para votar, no para oponerse, está bien que se opongan y demás, claro, creo que hay que estar y ahí hay que sentar una posición, porque para eso nos eligieron. Desgraciadamente faltaron 50 congresistas. Yo le puedo asegurar que entre esos 50 congresistas estaban segurísimos los 4 votos que nos faltaron. Sí. Es decir, yo estoy seguro que los votos están. Y por esa razón yo no voy a bajar los brazos. Esto lo vamos a tener que volver a radicar el 20 de julio, sí. 20 de julio, y ojalá que antes de que termine este periodo de 4 años lo podamos hacer, porque además me parece que el péndulo de la política se va moviendo hacia lugares mucho menos garantistas de los derechos individuales de los colombianos. Entonces yo creo que si no lo hacemos ahora, posiblemente pasemos otra década más en esta discusión. Y vean ustedes que yo creo que los colombianos hoy cada vez estamos más preparados, hasta quienes tenemos una creencia religiosa, para aceptar que el derecho de los demás a pensar distinto y actuar distinto debe respetarse. Bueno, ahí estaremos atentos entonces qué va a pasar y qué proyectos se vuelven a radicar en el Congreso de la República. El día de ayer, cuando comentamos y dimos a conocer la historia, muchos oyentes se comunicaron con nosotros, representante, entre ellos un oyente de la calle, se llama Edward, y nos hablaba, Edward Castro, de la lamentable situación por la que él está pasando, y me gustaría que usted tuviera la oportunidad de escucharlo a él, porque seguramente son muchas las personas que están viviendo una situación similar a la de Edward. Hola, buenos días, Edward, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? En mi calle, yo escucho la calle. Cuéntanos, Edward, ¿cuál es la situación por la que estás pasando y que ayer más o menos nos comentaste que le gustaría preguntarle de una vez al congresista que fue la persona que presentó este proyecto y quien lo ha abanderado en el Congreso de la República? Bueno, un saludo para el congresista. Mi situación es la siguiente: yo soy una persona con un diagnóstico de leucemia en estado terminal, fase acelerada, y pues la situación de la salud en este momento no he recibido entrega del medicamento, entonces ha sido complicado. Aparte de eso, dolores crónicos, que la calidad de vida hace que de verdad sea difícil. Pero bueno, esa es mi situación. Y comprendo lo de la eutanasia, quienes la solicitan, es porque de verdad no sienten la capacidad de poder continuar con esa carga tan pesada, que a veces no es la cruz, sino los filos de la cruz. Sí. Entonces, bueno, respeto mucho la decisión de ellos. Entonces, en cuanto al proyecto de ley, yo pensaba que el proyecto, no sé si contempla un punto en cuanto al procedimiento como tal de la eutanasia, porque no estoy de acuerdo en cuanto a la ejecución como tal del proceso. O sea, debería ser la persona quien en el momento final pueda oprimir un botón o algo para que el líquido fluya por su cuerpo y termine con su vida, y no dejar eso en manos de los médicos, porque conozco de primera mano un amigo médico que se abstiene de aplicar la eutanasia, pero pues lo obligan. ¿Sí? Entonces,
pues esa es mi situación. ¿Eso se podría hacer, representante? No, es absolutamente impresentable lo que cuenta Edward, que a un médico lo obliguen a aplicar la eutanasia. El médico está en su pleno derecho de objeción de conciencia, y si él cree que por su convicción religiosa, ética, moral o lo que quiera, él está en contra de ese procedimiento, deberían respetarle ese derecho a la objeción de conciencia por una parte. 2, el proyecto regula lo que la Corte Constitucional llamó el suicidio asistido. El suicidio asistido y la eutanasia tienen una diferencia, Sí. y es un poco de lo que hablaba Edward. En una es el médico quien ejecuta el procedimiento. En el otro, un médico le entrega al paciente, el medicamento con el que va a hacerse él mismo el procedimiento. ¿Cómo es? ¿Una Ese es inyección? ¿Una pasta? suicidio es se toma ¿Tiene algo? un Líquido o algo, sí. un líquido, exactamente. Ok. Entonces, esa es la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido, y la Corte ha dicho que las dos cosas son legales, Ok. y que las dos cosas deben permitirse. Por supuesto que hay gente que a lo mejor por miedo, por pudor, por lo que sea, prefiere que lo haga otra persona a no hacerlo él. Claro. Entonces puede acceder de esa manera al derecho. Y hay otra gente que dice, no, yo no tengo ningún problema en tomarme yo directamente esta pastilla o lo que sea, y a través de esa, pues simplemente dejar la vida en dignidad. Entonces son dos modalidades de la muerte médicamente asistida, una la eutanasia, la otra el suicidio asistido, y las dos cosas están contempladas tanto en la ley como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Representante, bienvenido siempre a la calle La Manda Más. Estaremos atentos al próximo 20 de julio a ver qué sucede con esta ley de la eutanasia, y bienvenido siempre a la calle. No, hombre, a ustedes, para mí ha sido un gusto Gracias. estar aquí, les agradezco en el alma la invitación, de verdad que sí. Muchas gracias. Siempre bienvenido, papá.